Nada, profe, yo he estudiado harto Ya, y entiendo algunas cosas, pero igual no me siento muy segura. ya, Igual necesito una nota muy alta, así que ya, aprendiendo una cosa bien me salvo. ya, perfecto. Gracias por compartir sus vivencias. Entonces a repasar lo que necesiten repasar porque, según tengo entendido, entonces ustedes están estudiando álgebra lineal ahora. Ya, álgebra lineal es todo lo que tiene que ver con lo que decía el Martín, que son espacios vectoriales, subespacios, combinación lineal, dependencia lineal, matrices y etcétera, un millón de otras cosas más, dimensión. Todo eso está dentro de un área en matemáticas que se llama álgebra lineal. Ya están estudiando eso. Entonces, se- eso es un área grandota, realmente súper grande en matemáticas, muy grande. Entonces hay que ver cómo hacemos un repaso porque hay que ver, porque es harto contenido. Podemos ver lo necesario para resolver los talleres que mandaron. Sí, eso estaba pensando precisamente. Mire, no sé si han podido ver, acá está el aula virtual, taller. Mire, por ejemplo, vamos a abrir el 11 ya que me parece que es el primero de este tema. A ver, creo que sí, porque el 10, claro, el 10 de integrales, ¿no? Esto es anterior. El 11 ya empieza con el tema de álgebra lineal. Ya entonces son tres talleres. Por ejemplo, mire, revisando este taller, hay alguna... No, este no creo que sea tan necesario, pero este, por ejemplo, te dan un conjunto y te pide verificar si es un subespacio vectorial. Por ejemplo, pensemos en este ejercicio. ¿Qué cree? ¿Pueden hacer lo que creen usted? ¿Es un subespacio o no es un subespacio? No. Antes de responder, que el Martín ya lo respondió, los demás no sé si saben qué es un subespacio. Igual hay que saber qué significa esa palabrita. Ups, perdón. Desde lo más básico, desde cero, no sé si entienden qué es un subespacio. Un espacio sería como, o sea, un subespacio sería como algo que está dentro de un espacio más grande. Sí, Un sí, de espacio, hecho, un dime. espacio sería como un conjunto de vectores o algo así, un conjunto de, de cosas. Sí, sí. Eh, ya, así, claro, mira, te voy a responder esa pregunta de manera conceptual, un poco. Se me ha perdido algo, no importa. Primero, para que lo entendamos de manera conceptual, después resolvemos el ejercicio. Primero, para que entienda qué es un espacio, ¿ya? Primero, el concepto fundamental en el álgebra lineal, lo primero es de espacio vectorial. Después viene el otro que es el subespacio, ¿ya? Pero primero es un espacio vectorial. ¿Qué es esta cosa que es un objeto tan importante? Esta cosa es un espacio hábitat, es un espacio ambiente, es un espacio grandote, un conjunto, un universo donde habitan cosas, ¿ya? ¿Qué son esas cosas que habitan en un espacio? Se llaman vectores. Entonces, un espacio vectorial es un espacio hábitat donde viven los vectores. Tal como ocurre en un zoológico con sus animales o en una ciudad con los seres humanos. Es como un hábitat donde hay cosas que viven ahí, interactúan de alguna forma. El mismo fenómeno que ocurre en otras áreas de la ciencia, que es como el estudio del hábitat con sus objetos, solo que en matemáticas claramente es algo súper abstracto y no tenemos nada tangible con que ver, ¿no? Eso es algo de la mente. Eh, En particular, o sea, ¿qué es lo que define un espacio vectorial? Para que existan estos objetos que se llaman vectores, lo que tienen que cumplir y cómo interaccionan entre ellos es que hay una operación suma y una operación que se llama multiplicación por escalar.
¿Ya? Esto es algo fundamental que define a un espacio vectorial. Tiene que haber una suma de vectores y tiene que haber una multiplicación escalar. ¿Ya? Se anotan así, la suma con la cruz y la multiplicación escalar es el puntito sub k o sub algo. Ya, entonces eso es un espacio. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Sí, La idea a grandes rasgos. Un subespacio, por otra parte, es lo que dice el Martín. Un subespacio es una cosa muy sencilla de entender. Es un espacio vectorial que está metido dentro de otro. Porque uno puede tener un espacio vectorial grande, pero adentro puede haber otro más chiquitito que también es un espacio vectorial. Y eso pasa todo el tiempo, de hecho. Todo el rato. Vamos a ver, si quieren podemos ver muchos ejemplos. Muchísimos. Ya, eso es como en términos conceptual. Espacio, subespacio. El tema es que para que uno identifique o no si un conjunto es subespacio o no es un subespacio, hay un criterio de subespacio. Con esto respondo lo que estabais diciéndome al principio, Martín. Cuando uno quiere saber si una cosa es un subespacio o no, ¿cómo se hace eso? ¿A qué recurro finalmente? ¿Cuál es la herramienta? Hay un teorema que se llama criterio de subespacio, que precisamente dice bajo qué condiciones esta cosa será un subespacio o no. ¿Se lo sabe ese criterio de subespacio? ¿Lo conocen? ¿Qué eso dice el tiene que ver criterio? con la clausura por suma, ¿no? Sí, La clausura por multiplicación y también que se encuentre el cero dentro de él. correcto. Esas son las tres condiciones. Muy bien. Claro, una cosa, una porción más chica de un espacio vectorial corresponde a ser un subespacio. Esto es un teorema. Si, solo si, esa porción pequeña será un subespacio. Si, solo si, ocurre esto. Que el vector nulo, digamos que el subespacio es un conjunto S, ¿ya? El vector nulo está dentro del espacio S, ¿ya? Que es cerrado bajo suma, como dices tú, para cualquier par de elementos del subconjunto y es cerrado para multiplicaciones escalares. ¿Ok? Con esas tres condiciones que se cumplan, este candidato a subespacio realmente sí será un subespacio. Si alguna de las tres falla es porque no hay subespacio vectorial. Espérenme un momentito, necesito apagar una alarma, vengo al tiro. ¿No? Em, Tú ahora dices que tú no sabes nada, entonces si quieres que el profe vaya un poco más lento, porque yo estoy respondiendo súper rápido. No, Tú tranca, tranca. Igual puedo seguir el ritmo. Sí, lo siento, es que estoy nervioso. Quiero avanzar más que pueda. No, no, sí, hasta ahora voy bien. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, sí. Ya, Tú dale nomás. gracias por la espera. Listo. Entonces, ya, volvamos ahora sí que entendemos esto de manera conceptual y ahí tienen el criterio, podemos resolver el ejercicio de una. Ahora sí, mire. Entonces vamos a ver el ejercicio. Dice, sea ese el conjunto de los pares ordenados de x y en R2 tal que cumplen esto, ¿no? Que x cuadrado más y cuadrado vale 1. Ya cumplen esa ecuación. La pregunta es si ese conjunto entonces, que es un conjunto en el plano cartesiano, es un subespacio o no. Bajo la adición y multiplicación por escalares de vectores de R2. ¿Ya? La pregunta es, ¿eso es un subespacio o no? El Martín dice que no. ¿Ya? No sé si los demás lo ven y por qué no es un subespacio. ¿Qué cree usted? ¿Por qué no lo sería?
¿Cuál es el argumento para eso? Puede ser por el vector nulo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el vector nulo? Si X y Y son cero, no calza la igualdad. Eso, muy bien. Súper, eso es todo, muy bien. Sí. Como este conjunto no tiene el vector nulo, no está, ¿cierto? El 0,0 no está ahí, ¿cierto? Por lo tanto, como no tiene el 0, falla uno de los 3 puntos del criterio de subespacio, lo que implica que esto no es un subespacio. Súper cortito, listo. Ese es el ejercicio 3. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ya, Solo perfecto. que te preguntan por bajo las operaciones de adición y multiplicación por escalar de vectores. Sí. Ahí la única manera de responder sería tomando dos vectores que pertenezcan y verificándolo así. ¿O hay alguna forma algebraica para calcularlo? Espérame, ¿estáis pensando en este mismo ejercicio o estáis viendo el 4? No, el mismo ejercicio. Dice que lo Ya. hagamos bajo las operaciones de adición y multiplicación. Sí, lo que pasa es que, mira, esa pregunta, lo que estás pensando no es lo que está escrito, ¿vale? Te voy a explicar lo que significa que esté escrito. Cuando te dicen, voy a volver al archivo, cuando te dice, bajo las operaciones de adición y multiplicación por escalar de vectores de R2, ¿qué significa eso exactamente? Mira, te lo voy a explicar. Lo que ocurre es que cuando tú tienes un espacio vectorial, típicamente se anotan con la letra V mayúscula, un espacio vectorial por definición, como te acabo de decir, es un espacio hábitat, pero que está dotado de dos operaciones, siempre, siempre, siempre es así. Una suma y una multiplicación escalar. ¿Ya? Entonces, un espacio vectorial es una tripleta. Se anotan así, de hecho. Paréntesis, V, coma, más, coma, punto. Es una tripleta de tres objetos: espacio, operación suma y operación escalar. ¿Ok? Esa tripleta, como tal, conforma algo que se llama espacio vectorial, por concepto. Lo que significa que si yo cambio esta operación suma y coloco otra cosa, digamos esto, una operación suma nueva que acabo de inventar, tendría otro espacio vectorial, ¿me entiendes? Independiente si es que este V es el mismo o no. Por ejemplo, en el ejemplo era el R2, que es el plano cartesiano. Yo puedo tomar R2, pero con otras operaciones, no necesariamente la suma usual, no necesariamente la multiplicación escalar usual. Podría yo incorporar y imponer operaciones distintas y tener otro espacio vectorial, ¿se entiende? Entonces, lo que significa, volvamos al PDF, cuando te dicen bajo las operaciones de adición y suma, bueno, multiplicación por escalar, se refiere a las operaciones usuales que uno conoce. Las operaciones estándar, que me imagino que las han visto. Cuando tú sumáis vectores en R2, ¿cómo se suman vectores en R2? O cómo se multiplican por escalar los vectores en R2. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, esto me imagino que lo saben, pues. Si tengo, qué sé yo, el vector 1,3 y le quiero sumar el vector menos 2,5. ¿Cómo se hace eso? Uno sabe que tiene que sumar coordenada a coordenada, ¿no es cierto? En la primera coordenada será 1 menos 2 y en la segunda es 3 más 5. Esa operación suma es la operación suma estándar. ¿Mm? Insisto, ¿Vale? yo podría hacer otra cosa. Voy a inventar otra operación y la voy a llamar así, suma con circulito, por ejemplo. Que podría ser, en vez de hacer esto que es la operación estándar, podría, qué sé yo, y voy a inventar algo. 1 más 2 por 5, no, por 7, más pi por 3 más pi por 5. Hay una operación nueva, me da otro resultado. Sería como otra suma, ¿me entiendes? Que da otra estructura de espacio vectorial. ¿Ya? Eso es todo. Lo que quiere decir el ejercicio entonces es que está puesto de la forma estándar. Ah, vale. Ya. Entonces ahora quiero que intenten hacer el 4. ¿Vale? Traten de hacerlo. Piénselo. Inténtelo. Incluso aquí le dan como una pista. Hint. Use ta 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 ta. Ya, esas son pistas, por si es que quieren tomarlas.
Acá tendríamos que comprobar con dos vectores que pertenezcan a esos espacios, ¿no? Los dos espacios que propongamos. Sí, Ah, ya. sí, pero igual es distinto, ojo, porque en el primer ejercicio te pide demostrar que no es un espacio necesariamente. ¿Cachai? Entonces, como tú quieres probar que no es un espacio, tienes que verificar que el criterio no se cumple en alguna de las tres condiciones que escribimos. A diferencia del ejercicio B, que tienes que probar que sí se cumple, y ahí tienes que verificar las tres cosas, todas. Tienes que verificar todo. Entonces, el procedimiento es diferente en ambos ejercicios. Eso, piénselo. Me voy a buscar una agüita y vengo al tiro. Profe, yo no puedo hacerlo. Ya está bien. Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo. Para hacer este ejercicio hay que tomar, o hay que proponer dos subespacios vectoriales para cada parte. ¿Cómo eso? No entiendo. Ah, Eh, sí, sí. Sí, 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 no ah, había entendido. y luego para esos subespacios vectoriales que propusimos tenemos que tomar algunos vectores que pertenezcan a tales y verificar si se cumplen las propiedades. Correcto. Ah, ya. ¿Esa es Sí, la única forma de hacerlo? sí, pero tiene que ser todo en abstracto. No puedes tomar, o sea, en el primer ejercicio sí, en el segundo no. El ¿Ya? segundo tiene que En el ser con... segundo tiene que cumplirse para todos los espacios vectoriales. ¿Mm? Todo par de subespacios, si tú los intersectas, te da un subespacio nuevo. Entonces tiene que estar hecho en abstracto. No puedes tomar ningún ejemplo concreto. Eso es lo que quería decir. En el primer ejercicio, como queremos probar que algo no es un subespacio, ahí tú puedes elegir ejemplos concretos.
¿Vale? Entonces, mire. Le voy a mostrar el primero. ¿Ya? En un ratito más vemos el segundo. Le voy a mostrar el primero. Entonces hay que mostrar que la unión de dos subespacios no necesariamente da un subespacio. Le voy a mostrar un dibujo. ¿Ya? Mire. Vamos a ver el caso de los espacios más fáciles que uno podría pensar. ¿Ya? ¿Cuál es no, el segundo más fácil. El primer espacio, el más fácil que uno puede pensar, es el espacio nulo, que es un espacio vectorial de dimensión cero, es un puro punto. ¿Ya? El espacio nulo se llama. Un espacio vectorial que no tiene nada, tiene el puro vector nulo, nada más. Eso es un espacio vectorial porque satisface todas las condiciones de llamarse espacio vectorial. ¿Vale? Eso es un espacio vectorial. Otro espacio vectorial que tú puedes pensar es una recta. Una recta. Esto es un espacio vectorial. De hecho, tiene, como usted debe saber, tiene dimensión 1. Ese concepto de la dimensión, no sé si lo conocen, no importa. Las rectas, como espacios vectoriales, se generan así. Tú tienes un vector y tomas todos los múltiplos de ese vector. Todos los múltiplos de un vector, si tú lo graficas en un gráfico, te va a dar una línea. Ya. ¿Eso se le llama combinación lineal? Sí, esta es la combinación lineal de un vector, del vector v. Las combinaciones lineales del vector v serían todos los múltiplos alfa v, para todo alfa, ya, en el cuerpo de base, generalmente en los reales. Ya. ¿Qué más? Otro espacio vectorial que uno puede pensar son los planos. Voy a hacer un dibujo. Los planos hacen un espacio vectorial también. ¿Vale? Podemos aquí poner un eje coordenado, por ejemplo, y tenemos un plano que, claro, es infinito en todas las direcciones realmente. Acá no lo puedo dibujar infinito, pero sería una cosa así. Es algo plano que se extiende infinito en las direcciones. En particular, por ejemplo, el plano cartesiano, ¿cierto? R2, el plano cartesiano R2 es un plano, perdón, es un espacio vectorial. ¿Ya? Y este es un espacio vectorial interesante. Vamos a ver este ejemplo. Porque acá quiero que me indiquen aquí un subespacio. Cuénteme. Vamos a dibujarlo incluso. Algún subespacio que podamos dibujar aquí. Que se le ocurra. ¿Un cuadrante? Un cuadrante. Onda esto. No, todo esto, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Ya no. Eso Como no es general. no es un subespacio. No. ¿Es claro por qué no lo es? Es una muy buena pregunta. Esto no es un subespacio. Lo cual es muy interesante también, porque hay que entender por qué no también, ¿no es cierto? No solo porque sí, también por qué no, no es un subespacio. ¿Se le ocurre por qué esto no es un subespacio? ¿Por qué no? ¿Qué cosa? No, no, nada. Ya. No, así lo no sé. Ya, está bien, está bien. Lo que tiene que pasar entonces, se lo afirmo que no es un subespacio. La pregunta es por qué. Porque hay alguna de las tres condiciones del criterio que no se cumple. ¿Ya? En primer lugar, este conjunto sí que contiene el origen, ¿ya? Porque el vector nulo está ahí, ¿no? Es el 0,0, que lo marco con color rosado. ¿Ya? Ese vector efectivamente pertenece al primer cuadrante, pertenece a los 4 cuadrantes en realidad. Así que está bien. Por ahí no hay un problema con que sea un subespacio. Lo que sí es un problema con que sea subespacio es que, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en el vector, qué sé yo.
No sé, voy a inventar un vector, digamos esta flechita de aquí, que será el 1,2, por ejemplo. Ese vector, si yo tomo ese vector, si esta cosa fuese un subespacio, tendría que cumplir que todos los múltiplos de ese vector también están dentro de ese cuadrante. ¿Me entiende? Porque en los criterios de subespacio, que eran las tres condiciones, la condición número 3 decía que si tú tienes un vector en tu conjunto, para que se cumpla que sea subespacio, todos los múltiplos de ese vector también tienen que estar adentro. Pero si yo tomo este vector y tomo el múltiplo menos el 1,2, es tomar el vector y multiplicarlo por menos 1, el vector que me resulta hasta aquí, que es simétrico en un espejo para abajo. Este es el vector menos 1, menos 2. ¿Entiende que es un múltiplo del primero y no pertenece al primer cuadrante? Eso significa que no se cumple el criterio de subespacio. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Por eso no es un subespacio. ¿Ya? Encontré un vector, de modo que un múltiplo de él no está dentro del conjunto. Con eso descarto el tiro que es un subespacio. ¿Qué cosa sí podría ser un subespacio? Algo que se le ocurra, dígame nomás. ¿Alguna idea que podamos dibujar? ¿Se le ocurre alguno? Podría ser como una especie de reunión de vectores que cumplen una cierta condición o algo así. Como que x sea igual a 2i o algo así. Podría ser el eje Y. Ya. Ambas respuestas son correctas, sí. Las dos son un subespacio, correcto. Vamos a marcarlo. Efectivamente, como dice el Mauro, también, esto es un subespacio, esa línea que está ahí vertical. ¿Ya? Que es el eje Y. También pasa con el eje X, de hecho. Ambos son subespacios también. Efectivamente, esas dos líneas cumplen con todas las condiciones que se requiere. Contienen el origen, son cerradas para la suma de elementos que estén en la línea y también los múltiplos escalares. También ocurre con lo que dice el Martín. Esta cosa que está acá, el par ordenado de vectores que cumplen esto, eso es una recta, de hecho. Es la recta y igual x medios, que es una recta que es como así. ¿Cierto? Es una recta diagonal, de hecho. Eso también es un subespacio. Lo puede comprobar usted a mano si quiere. ¿Ya? En general, cuando tú decías, Martín, tengo un conjunto de vectores que cumplen algo, en general ese algo depende de qué es ese algo. Porque no sirve para todo algo, ¿cachai? Depende de qué es lo que tiene que pasar. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos recién, que era el x cuadrado más y cuadrado igual 1. Eso descarta el tiro que sea subespacio. Depende cuál es la ecuación en concreto. Pero la que tú me acabáis de indicar, sí da un subespacio. Que era esta. Ya, o sea que eso es porque era multiplicación y el anterior era una raíz cuadrada o algo así. Lo que ocurre en el fondo es porque uno hace algo que se llaman combinaciones lineales, que tú me lo has comentado. Mira, te lo voy a explicar en un momento. ¿Por qué ese algo sí funciona y hay otros algo que no? Pero veamos primero que quiero mostrarle algo. Esta cosa que tú me acabas de dar y la que me dice el Mauro también son subespacios, efectivamente. ¿Ya? Voy a tomar los dos ejemplos que ustedes me dieron. Estas dos líneas. Esta es la recta x igual 0. ¿Ya? Ya, estas dos rectas hacen un subespacio cada una por sí sola. Entonces tengo dos subespacios vectoriales. Pero ¿qué pasa si los uno? ¿Qué pasa si los junto? La unión entonces de los espacios sería esta especie de cruz. Es una cruz con dos líneas. Eso es el conjunto unión, ¿cierto? Le voy a poner nombre a estas cosas. Digamos que esta recta azul le voy a llamar L1 por recta 1. Y esta recta roja la voy a llamar L2 por línea 2. ¿Ya? Entonces,
¿qué pasa con la unión? L1 unión L2. La unión, ¿cierto? La anotamos con esa U. ¿Esta unión es un subespacio o no? ¿Qué cree usted? La unión entonces es como esa especie de cruz. Es una cruz con dos líneas juntas. ¿Eso será un subespacio o no? ¿No? ¿Por qué no lo sería? Mm. Si lo vemos como con el criterio de clausura por suma, Ya, el X podría ser 0 ya, y si le sumamos un vector que le haga caso a la otra recta, como por ejemplo uno donde sea 1 y el Y sea diferente, al sumarse cambiarían las propiedades del vector que se forma o algo así. Así como que así, si le hago un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el vector ya, 0,1 ya, que pertenece al subespacio L1 sí, y luego tomo el vector 1,2. ya, Si lo sumo, el resultado sería 1,3, lo cual no correcto. cumple ninguna de las propiedades estipuladas. Eso, muy bien, súper bien, súper bien. Efectivamente, porque la unión no cumple el criterio de subespacio tampoco, porque no es cerrado para la suma. Está muy bien. Porque mira, de hecho lo podemos dibujar, tal como dices tú. Está muy bien tu respuesta. El vector, el 0,1, lo voy a dibujar, que es este vector aquí. ¿Cierto? Que estoy dibujándolo con morado. Ahora voy a dibujar con color naranjito el vector 1,2 que está como por acá. ¿No es cierto? Está dentro de la línea realmente, pero no puedo... Bueno, lo voy a dibujar igual. Es como ese vector, ¿no? Y el otro está dentro de la recta azul, que sería como este vector, ¿cierto? Lo que ocurre es que si tú lo sumas, efectivamente, el vector suma que resulta de esa suma es este vector que está acá, ¿no? Ese es el vector 1,3. Y ese vector no está ni en la línea azul ni en la línea roja, ¿no? Entonces se salió la suma. ¿Ya? Es decir, que no hay clausura para la suma. Si no hay clausura, ese objeto no es un subespacio. ¿Ya? La respuesta es no. Entonces ahí tiene un ejemplo, con esto resulta y terminamos el ejercicio que estaba propuesto. ¿Ya? Por eso la unión de espacios no necesariamente da un espacio tampoco. ¿Me entiendes? Esta es la razón. Ahí tiene un ejemplo concreto. Puede generar ¿Cómo? y puede generar un subespacio. Como que ¿podría ocurrir que la unión sí es un subespacio? ¿Esa es la pregunta? ¿Sí? Sí, sí puede pasar. Pero son casos refome, en verdad. Porque para que eso ocurra, de hecho, lo que tiene que ocurrir es que, por ejemplo, vamos a ver en el ejemplo. No, acá no se puede ver. Vamos a ver un ejemplo tridimensional, ¿ya? En R3. Voy a hacer un ejemplo 3D. Ya voy a hacer entonces el espacio euclidiano, aquí está, R3. Y voy a hacer un subespacio, voy a dibujarlo, que va a ser este plano. ¿Ya? Imagínense que es este plano. Este plano que contiene ahí el origen, digamos que el punto origen, el plano pasa por el punto origen. ¿Ya? Este plano, digamos que este plano además contiene una recta. No sé, digamos que tiene esta recta verde. ¿Ya? Entonces ese plano contiene a la recta verde. ¿Ya? Porque el plano es infinito en todas las direcciones, por supuesto, y no lo puedo dibujar infinito. Entonces, si la recta está metida dentro del plano, la unión de ellos dos, ¿qué sería? Sería el plano completo, que es un subespacio, ¿me entiendes? De hecho, ese es un resultado general que ocurre en el álgebra lineal, que para que la unión de subespacios resulte en un subespacio, es porque uno tiene que estar metido dentro del otro, como en este ejemplo de acá. Eso es un ejercicio bien interesante. Si tengo U y W
dos subespacios. Ya tengo dos subespacios de un mismo espacio V. Y los dos cumplen son tales que la unión de ellos es subespacio. ¿Mm? Para que eso ocurra, esto es un ejercicio que quizás se lo pregunten en la prueba a lo mejor. Esto ocurre si, solo si, uno de los dos está metido dentro del otro. ¿Mm? U es un subconjunto de W o W es un subconjunto de U. O son iguales, posiblemente podrían ser el mismo igual. ¿Mm? Por eso, generalmente, la unión de subespacios no lo es, no es un subespacio. Y ahí tiene otro ejercicio para demostrar, porque esto igual es bien interesante. Una pregunta que tengo, que Dime. habías hecho en el control, era acerca de la interpretación geométrica de un subespacio. Ya. Y justo habían dado algunos subespacios que tenían como tres dimensiones, X, Y, Z, y luego las Ujú. X, Y. Un subespacio X, Y, Z, que sea un subespacio, ¿siempre va a pasar por el origen? Sí, Siempre, va. sí. Entonces, Tiene que pasar por el origen, porque que pase por el origen significa que contiene al vector nulo. Y el vector nulo por el criterio siempre tiene que estar, po, ¿entiendes? vale. Entonces, todo subespacio siempre corta gráficamente por el origen. Siempre, siempre, siempre así. De hecho, mira, en el R2, si yo te preguntara gráficamente cuáles son todos los subespacios de R2, si tú me los pudieras dibujar todos los subespacios de R2, ¿cuáles son? Que yo pueda verlos. Por ejemplo, voy a hacer un dibujo a lo loco. Si puedo dibujar esta cosa que está ahí, en esta región del espacio, ¿eso es un subespacio? No, no lo es. Ya, digamos que quiero dibujar, no sé, esto. ¿Eso es un subespacio? No, no lo es. ¿Qué forma, qué dibujo hacen los subespacios? Es una cosa súper sencilla y son rectas. Todas las rectas y además tienen que pasar por el origen, entonces generan este abanico infinito de puras rectas que pasan por el origen. Todas estas rectas que estoy dibujando, todas son subespacios. ¿Mm? Ahí tienes todos los subespacios de R2. Y hay que añadir, por supuesto, el vector nulo, que ese por sí solo, el neutro, es un subespacio por sí solo, un espacio de dimensión cero. Hay un ¿Vale? subespacio como una mancha que usted había hecho antes, que pase por el origen. No, no lo No, es. no lo es, no, pero será. No, Vale. no. No va a ser, no, nunca cumple que eso va a ser, digamos que esto que queda así. Esta cuestión de aquí no es un subespacio, no lo es. Y es muy sencillo demostrar por qué no, porque yo puedo tomar, no sé, este vector, le sumo este vector y la suma se te va a escapar, pues, ¿me entendí? Se va a ir a algo fuera del conjunto. ¿Mm? Perfecto. Ya. En el caso de lo tridimensional, volviendo con esto ya termino como esta explicación larga. En el caso de lo tridimensional, ¿cuáles son todos los subespacios ahora de R3? Los subespacios de R3, sea como sean, tienen que pasar por el origen. ¿Ya? Entonces, en primer lugar tenemos el vector nulo. Como tal, es un espacio. Ya. ¿Qué otro espacio vectorial tengo de R3? Como lo había dicho en los ejemplos, tengo una recta, por ejemplo. Todas las rectas tridimensionales hacen un subespacio. Si usted se imagina, no sé, en la habitación en la que están en su casa o donde estén, te puedo dibujar así como un punto aquí, un punto acá, y trazo la línea imaginaria entre esos dos puntos, lo extiendo al infinito, y eso me va a dar un subespacio, siempre y cuando pasen por el origen del plano, ¿cierto? También las líneas, además de las rectas, también tengo los planos. ¿Sí? Los planos. Todos los planos que pasen por el origen son subespacios también. Voy a dibujar planos ahora.
Digamos que tengo ese plano que pasa por el origen. No sé, tengo este otro plano. Tengo, qué sé yo, este de acá, etcétera. Tengo una infinidad de planos que pasan por el origen. Todos esos también son subespacios. ¿Está claro lo que estoy hablando? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ya. Sí, lo que... Dime. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se vería un plano de manera algebraica? Ah, ya, Como una muy buena X, pregunta. Te lo como respondo X y enseguida. Z. Sí, con X y Z, te lo respondo enseguida. Lo que quería comentar, algo más iba a comentar. Espérenme un poquito. Claro, lo que pasa es que estos conceptos que son como estándar, recta, plano y espacio, repito, recta, plano y espacio, que son estos objetos que ya he dibujado acá, son como la base de la álgebra lineal. ¿Entiendes? Son las cosas que los matemáticos siempre han utilizado desde la antigüedad, desde como el siglo XVII, de hecho, más o menos. Recta, Todo lo plano y que espacio. tenga, ¿Mm? todo lo que tenga un z distinto a 0 sería un plano. Z distinto a cero. No, no necesariamente, porque Z igual puede valer cero y ser un plano. Ya voy a responder ahora a esa pregunta. Un plano, ¿cómo se ve algebraicamente? Se ve así, en R3, pensándolo en R3, ¿sí? Como un plano dentro del espacio tridimensional. Es así, es una tripleta de números X y Z, ¿cierto? Vectores en R3 que cumplen algo. ¿Qué tienen que cumplir? Tienen que cumplir una ecuación, los X y Z, que sea una combinación lineal entre ellos, ¿vale? Por eso te comentaba lo que te iba a decir antes, el tema de combinación lineal. Entonces, lo que son, repito, es un vector, el conjunto de todas las tripletas X y Z que cumplen algo. ¿Qué es ese algo? No puede ser cualquier ecuación la que voy a escribir a continuación, ¿no? Tiene que ser alguna cosa, aquí algo bien específico. ¿Y qué es esa cosa bien específica? Es que es una combinación lineal, es decir, tomo el X, le sumo el Y, le sumo el Z, pero pueden estar multiplicados por escalar, entonces vamos a poner un alfa, un beta y un gamma y lo vamos a igualar a 0. ¿Ya? Con alfa, beta y gamma son números que son números reales. Eso que está escrito ahí es una combinación lineal. Y así lucen los planos, generalmente así. Esa es la forma algebraica que tienen. Perfecto. ¿Ya? ¿Y cómo se vería una recta de R3? ¿Algebraicamente? ¿Sí? Ya. Algebraicamente una recta de R3 es esto mismo, pero hay que añadir otra ecuación más entre la combinación lineal de los vectores de los números x y z. Entonces vamos a añadir otras letras: a, b y c. Es un conjunto que cumple dos ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones, de hecho, un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Generalmente eso resulta en una recta. ¿Ya? Es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Eso me va a dar una recta en R3. Por eso esto es súper importante que lo entiendan, porque estas ecuaciones no vienen de un capricho, no son de la nada, de algún lado vienen. ¿Por qué tienen esta pinta específicamente? Repito, es tomar el X, tomar el Y, tomar el Z, multiplicarlos por números y sumarlos entre ellos. Ese objeto, tomar los números, multiplicarlos por escalares y después sumarlos entre ellos, se llama combinación lineal.
que es algo clave, súper fundamental en esta teoría. Perfecto. Eso, ya. Quiero que ahora intenten, sigan con este ejercicio, traten de hacerlo. La intersección de dos subespacios en subespacio. Ya que, para que lo piensen ustedes, un ratito por lo menos. Eso había que hacerlo de forma algebraica, ¿no? Sí, y en abstracto, sí. Piénsenlo un ratito, traten de hacerlo. Eh, si tomo el X y el Y, la intersección sería 0, 0, y ahí sí sería subespacio de ambos. Pero ¿de qué estamos hablando? A ver, ponme en contexto, de nuevo. Que si yo tomo el subespacio de X, que del eje X ¿Ya? Claro, de este. Sí, y del eje Y, la sí, intersección sería 0, 0, y ahí sí, sería subespacio de ambos. sí. Sí, pero ese es un ejemplo concreto, ¿cachai? Este ejercicio te pide demostrar que eso se cumple independiente del ejemplo que tú escojas. Es Es que para... siempre la intersección va a ser un subespacio porque va a ser el choque de ambos subespacios. Entonces no sé cómo podría explicarlo bien. Sí, pero eso que tú estás pensando en tu cabeza es cuando estáis viendo líneas, porque la intersección de dos líneas te da un puro puntito. ¿Mm? Pero en general, Pasa- pero Pasaría lo espera, mismo con los planos. pero en Ay, general, espérame, porque en general uno puede tener espacios vectoriales que son de dimensiones enormes. ¿Mm? Yo le he mostrado solamente dibujos de una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, porque es lo que podemos ver. Pero algebraicamente uno puede tener espacios de dimensión arbitraria, de dimensión, qué sé yo, 100, de dimensión 1.000.000, ¿ya? No necesariamente. Entonces, ¿cómo podría? Y eso ya no es siquiera es imaginable en la cabeza. Entonces, ¿cómo lo demostramos igual? Tu argumento en ese caso no va a funcionar, no es suficiente, ¿cachai? Eso. Igual lo vamos a mostrar ahora en un ratito.
Ya le voy a mostrar cómo se hace este ejercicio. Porque no sé. Este ejercicio en todo caso. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Este ejercicio es como muy de matemáticos, ¿ya? No es tanto más como para arquitectos ni para ingenieros. Esto es como un ejercicio para matemáticos porque es un resultado netamente de matemáticas, como disciplina en abstracto. Entonces, para las personas que estudian matemáticas puras van a entender cómo se hace bien este resultado y este ejercicio. En otras disciplinas no tanto. ¿Ya? Lo que quiero decir con esto es que quizás tienen la idea en la cabeza de cómo hacerlo, pero no sé si van a poder escribirlo bien finalmente. Por eso está bueno que se los muestre. Ya. Entonces, lo que hay que hacer es tomar lo siguiente. Vamos a tomar sea B un espacio vectorial arbitrario. ¿Ya? Un espacio vectorial cualquiera, lo que sea. Lo voy a poner en abstracto, un V grande, ¿ya? Y voy a tomar dos subespacios de él, que también van a ser arbitrarios. Los voy a llamar U y W. Dos subespacios. Tomo un espacio cualquiera y tomo dos subespacios cualesquiera también. Totalmente en abstracto. No voy a tomar ningún ejemplo en concreto. Todo en abstracto. Ya. Entonces, queremos demostrar qué pasa con la intersección, que se denota así, ¿cierto? Con esa U al revés. ¿Qué pasa con la intersección? Esa es la pregunta. ¿Por qué la intersección es un subespacio? Bueno, para probar que es un subespacio, hay que verificar que cumple todas las condiciones de ser subespacio. Ya que son tres, como se lo he dicho en el criterio. La primera es ver que el vector nulo está en la intersección. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Está en la intersección o no está en la intersección? ¿Qué cree usted? ¿Por qué sí o por qué no? Está, ¿Por qué está? porque los dos Porque se todos llaman. los subespacios tienen 0, 0. O sea, Efectivamente, eso. efectivamente, muy bien. El vector nulo se anota así, es un 0 con un sufijo, es sub v, ¿ya? Se anota típicamente se anota así, el vector nulo. No se coloca solamente un 0 porque, porque cuando uno ocupa este símbolo 0 se entiende que es como el escalar nulo. Mientras que este es el vector nulo. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es el número y otra cosa es el vector. Por eso tenemos que ocupar una simbología distinta. ¿Ya? Primera cosa, lo notamos así. 0 sub v. ¿Ya? Porque es el vector nulo, no el número 0. Ya es el vector nulo. El vector nulo está dentro del u, porque el u es un subespacio. Y también está dentro del w, porque el w también es un subespacio. Está dentro de los dos, por lo tanto está en la intersección. Si está en ambos, está en la intersección entre ellos. Ya. Entonces el primer criterio, en la primera parte del criterio de subespacio está lista, que era probar que el 0 está en la intersección. Segunda parte. La segunda parte es ver que la suma de dos elementos de la intersección también está dentro de la intersección. Entonces tenemos que tomar dos vectores arbitrarios en la intersección. Vamos a llamarle U y B. No, vamos a llamarle, no, B sub 1 y B sub 2. Tomemos B sub 1 y B sub 2, dos vectores arbitrarios que vivan en la intersección entre ellos. ¿Ya? Dos vectores arbitrarios. La pregunta es, ¿qué pasa con la suma de ellos? B1 más B2. Este vectorcito nuevo, ¿está en la intersección? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la suma de vectores?
Voy a hacer esto un poquito más arriba. Ya, mire, voy a borrar. Entonces, repito, tomamos dos vectores arbitrarios que viven en la intersección. Queremos demostrar que la suma de esos dos vectores también está en la intersección. No es inmediato. Hay que dar algún argumento de por qué eso es así. Entonces, ¿cuál es el argumento? Lo que nosotros sabemos es que el b sub 1 y el b sub 2, ambos vectores, como están en la intersección, están dentro de U y al mismo tiempo también están dentro del W. Lo voy a anotar eso. Ambos están en U y al mismo tiempo B1 y B2 también están en W. ¿Ya? Pero el U ya es un subespacio y el W también, entonces son cerrados para la suma, ¿me entiendes? Puesto que el U y el W ya son subespacios, esto implica que la suma del B1 más B2 ya está dentro de U, necesariamente. Y por esta otra parte también, la suma de B1 y B2 está dentro del W. Porque U y W son subespacios, entonces son cerrados para la suma. ¿Vale? Entonces, lo que acabo de argumentar es que la suma de B1 y B2 está al mismo tiempo dentro de U y al mismo tiempo dentro de W. Por lo tanto, esto implica necesariamente que la suma de ambos vectores está en la intersección. Que era lo que quería demostrar. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Como se dará cuenta, esto es pura lógica. No hay nada de cálculo, no hay nada de nada. ¿No es cierto? Es puro ejercicio mental. No hay como ningún ejemplo concreto, no hay nada que agarrarse. Todo es desde la pureza de la lógica. Ya, la tercera condición, la última, con esto terminamos el ejercicio, es, ¿cierto? Tengo que tomar un vector arbitrario en la intersección y demostrar que todos los múltiplos de ese vector también están en la intersección. Ya, entonces, voy a tomar un v arbitrario, un vector cualquiera, dentro de la intersección de u y w. ¿Ok? Y voy a tomar entonces ahora un escalar que voy a llamar alfa. Un escalar, un número escalar cualquiera. ¿Mm? Arbitrario también. Puede ser cualquiera. Entonces, si tomo un escalar cualquiera, lo voy a multiplicar por el v para tener el alfa por v. Ese va a ser un múltiplo escalar arbitrario del v. Tengo que demostrar que lo que hay que hacer, lo voy a marcar con color rosado, es mostrar que alfa veces v sigue estando dentro de la intersección. Hay que argumentar por qué eso ocurre. Lo mismo que en la explicación pasada, ¿o no? Sí, correcto, es la misma razón. Exactamente. Es porque, muy bien, el v ya está dentro del u, el v está dentro del w, ¿no? Tenemos efectivamente la misma razón. Tenemos que el v está dentro del u y el v está dentro del w. Como están dentro de lo y cada uno por sí solo es un subespacio, esto implica que el alfa v está dentro del u y por este otro lado el alfa v está dentro del w. ¿Ya? Entonces el alfa v está en ambos espacios por separado, lo que implica a su vez que tiene que estar en la intersección de ambos. Si están los dos al mismo tiempo, entonces está en la intersección. Eso termina el ejercicio. Ahí está todo. Porque acabamos de mostrar que la intersección de dos espacios arbitrarios satisface los tres puntos del criterio. ¿Sí? En matemáticas, cuando uno termina una demostración, le coloca un cuadradito. Además que su profesor se lo ha mostrado. Se coloca como un cuadradito al final para terminar una demostración. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Todo Sí, claro. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, Ya, pues, bueno, estamos a la hora, estamos listos. Ya se nos acabó el tiempo.
Bueno, muchas gracias por explicar el primer taller. Aún hay dos que tengo Les que... quedan los otros dos. Sí. Sin embargo, con esta explicación y todo lo que nos explicaste acerca, bueno, básicamente todo, ayudó bastante. Ya, bacán. Igual, es que lo que pasa es que es caleta de materia en todo caso, po. Porque son hartos conceptos. Falta revisar todo el tema de combinaciones lineales y dependencia lineal, que es otra cosa, súper entramado con esto. Así que si tienen más dudas me pueden escribir igual, po. ¿Ya? Que les vaya bien. Ahí yo estaré atento. Muchas gracias. Ya, que les vaya bien, chao, chao, nos vemos. Cuídense. Chao.